Si se compara la evolución de la población española a lo largo del siglo XIX con la de otros países, se aprecia en España un ritmo más lento de crecimiento, pues pasó de 10,5 millones en 1797 a 18,6 en 1900. Esto representa un aumento del 77%, mientras que los países de mayor crecimiento, como por ejemplo Gran Bretaña, subieron casi un 240. Es evidente, por tanto, la relación que existe entre crecimiento demográfico y modernización económica. La tasa de natalidad española era, al finalizar el siglo, de las más altas de Europa. Sin embargo, si la relacionamos con las altas tasas de mortalidad, se deduce que el crecimiento natural fue moderado. Aunque la mortalidad descendió a lo largo del siglo, al finalizar el mismo era la segunda más alta de Europa, después de Rusia, mientras que la esperanza de vida no llegaba a los 35 años. Todo esto se debía, en primer lugar, a las permanentes crisis de subsistencia que se producen a lo largo del siglo XIX, al menos 12, por escasez de trigo. Las malas condiciones climáticas, unidas a una agricultura atrasada, con bajos rendimientos y a un deficiente sistema de transporte, no permitían que la alimentación básica llegara a todas las poblaciones. En segundo lugar, porque la segunda causa de mortalidad fueron las epidemias, enfermedades contagiosas. Pese a que la peste bubónica había desaparecido prácticamente en el siglo XVIII, eran frecuentes el cólera, el tifo o la fiebre amarilla. También enfermedades endémicas como la tuberculosis, la viruela o el sarampión hicieron estragos entre una población debilitada por la escasa alimentación y afectada por condiciones de vida propias del subdesarrollo, falta de higiene, malas viviendas, etc. En tercer lugar, por las escasas oportunidades de trabajo, que provocaban una fuerte emigración a América Latina, y los principales países receptores fueron Argentina, México, Brasil y Cuba. Por otra parte, el éxodo rural, movimiento asociado a la revolución agrícola e industrial, fue menor que en el resto de Europa, pues España apenas modernizó su agricultura e inició una industrialización lenta, escasa y tardía, por lo que este movimiento se retrasó hasta la centuria siguiente. En 1900, la gran mayoría de la población española era todavía rural. De hecho, a finales del siglo XIX, solo Madrid y Barcelona estaban en torno al medio millón de habitantes. Todo ello definía para España un modelo demográfico típico del antiguo régimen. Según el modelo europeo de transición demográfica, el paso de un régimen demográfico antiguo a otro moderno se produjo en casi toda Europa durante el siglo XIX, en correspondencia con la revolución industrial. Al contrario que en el continente, en España pervivían los rasgos característicos del régimen antiguo: altas tasas de mortalidad y natalidad, crecimientos vegetativos lentos. Así, la transición al régimen demográfico moderno no se produjo hasta el siglo XX, en paralelo al desarrollo económico. Cataluña fue la excepción porque industrialmente estaba a la cabeza de España y así va a iniciar una transición al régimen demográfico moderno con el resto de Europa. De 1787 a 1900 la población catalana aumentó un 145%, solo por debajo de Gran Bretaña. La fuerte industrialización de Cataluña produjo la llegada de inmigrantes, tanto regionales como del resto peninsular, de forma constante. Desde mediados del siglo XIX, el área de Barcelona recibió inmigrantes de las zonas agrarias, que elevaron sus tasas demográficas, pero la situación de exceso de mano de obra que generaba pobreza hizo retrasar el descenso de las tasas de mortalidad frente a otras zonas industriales.